caos ha llegado al bolsillo de Putin, y ahora el pueblo húngaro marcha en contra de su fuente de dinero perdida. Un fallo masivo de un tribunal europeo ha declarado que sabotear la infraestructura energética rusa no es un delito, sino un acto de legítima defensa. Esta revelación convierte al oleoducto Druzhba, la última gran vía petrolera rusa a Europa, en un objetivo legítimo. Por eso el aliado más cercano de Putin en Europa, Viktor Orbán, dice que esto es una amenaza terrorista. Pero esto es exactamente lo que quieren los manifestantes húngaros. Hace unos días, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles de Budapest gritando: «¡Rusos, váyanse a casa!». Por esto, Orbán está entrando en pánico públicamente, después de haber construido todo su partido, oponiéndose a Europa y apoyando a Rusia. Y ahora parece que el pueblo húngaro quiere que se vaya por su traición. A menudo etiquetado como pro-Rusia, Orbán criticó duramente a la Unión Europea en su discurso. Bruselas decidió ir a la guerra. Los países pro-guerra ya han formado la alianza bélica. Con elegancia instintiva, te la llaman una coalición de los dispuestos. Están dispuestos a enviar a otros a morir. No quieren, hacen que otros mueran. Con frecuencia va en contra del bloque. Viktor Orbán utiliza regularmente el veto de Hungría para impedir negociaciones que permitirían la entrada de Ucrania en la Unión Europea, así como oponerse al envío de armas a Kiev o a la introducción de sanciones contra Moscú. Y se niega a dejar de comprar gas ruso. Ahora, lo que escuchaste fue horrible, pero eso no fue ni de cerca tan malo comparado con lo que él ha dicho. En varias ocasiones, Orbán en realidad ha culpado a Ucrania por la invasión de Rusia, no a Vladimir Putin. La Unión Europea respondió que él culparía a los húngaros por la invasión soviética de 1956. Eso nos lleva perfectamente al mitin que tuvo lugar hace unos días, el 23 de octubre. Verás, ese mitin conmemoraba las protestas a favor de la democracia que tuvieron lugar en 1956 en Hungría. En ese entonces, el pueblo de Hungría se levantó en un desafío espontáneo a nivel nacional contra una década de opresión soviética. Esto fue tan importante que por un momento, incluso Occidente empezó a creer que el telón de acero podría romperse. La revuelta comenzó en Budapest con cientos de miles de estudiantes y ciudadanos marchando. Sus demandas eran simples. Exigían libertad política, fin del gobierno comunista y retirada de tropas soviéticas. Poco a poco, la protesta fue creciendo más y más. Creció tanto que el Partido Comunista tuvo que ceder ante algunas demandas. Por la protesta, nombraron al líder como primer ministro. Y Miri Nagy era conocido como un reformista. Y de hecho, fue primer ministro apenas hace un año, pero fue destituido de su cargo por ser demasiado liberal. Por eso la gente quería que volviera. Al regresar como primer ministro, anunció el fin de la policía secreta y elecciones libres. Y, lo más importante, declaró a Hungría como un estado neutral y retiró al país del Pacto de Varsovia liderado por los soviéticos. Para el Kremlin, esto era una amenaza existencial. Nikita Khrushchev consideró que el intento de Hungría de dejar el Pacto de Varsovia era una debilidad inaceptable. Por eso, el 4 de noviembre de 1956, los soviéticos invadieron Hungría. Más de 20.000 tropas soviéticas y miles de tanques entraron al país, rodeando la ciudad de Budapest. Aunque resistieron heroicamente en cada calle, los luchadores por la libertad húngaros estaban totalmente superados en armamento. El levantamiento fue reprimido y murieron cerca de 3.000 húngaros. Los soviéticos instalaron un nuevo gobierno títere y el primer ministro Nagy fue arrestado y ejecutado. El mensaje fue brutal y claro. Dentro del bloque soviético no había un camino aceptable hacia la libertad. 20.000 húngaros tuvieron que huir de su tierra natal después de esto. Este fue el trágico precio que pagaron por unos días de esperanza. La memoria de 1956 explica por qué los gritos de «rusos, váyanse a casa» resuenan tan fuerte en Hungría ahora. Y es exactamente por eso que, para Viktor Orbán, estos cánticos son una señal de que su gobierno se está desvaneciendo. El líder de esta oposición política es Péter Magyar, un exfuncionario del gobierno y abogado que rompió filas con el partido gobernante. El ascenso de Magyar fue espectacular. Se volvió una fuerza política casi de inmediato.
Las protestas que está organizando ahora están impulsadas por la indignación generalizada por la corrupción, una economía estancada y, lo más importante, la constante oposición de Orbán a la política de la Unión Europea sobre Ucrania. Mientras Orbán marcha bajo una bandera de paz y de no morir por Ucrania, la multitud de Maguire compara abiertamente la política de Orbán con la tiranía soviética contra la que su país se rebeló en 1956. Chain Puss. Solo escuchen un discurso que dio en el meeting hace unos días. Magyarok, quienes luchan por la patria. Húngaros que murieron por su patria y libertad. Nosotros, que hoy estamos reunidos aquí en la Plaza de los Héroes. Nos tocó el destino. Que sea digno heredero. Este destino es nuestro, herederos dignos de los héroes de 1956. Ahora nos corresponde a nosotros mantenernos unidos, dependiendo unos de otros para reunir a esta nación. Volvamos a unir a esta nación. Pero, verán, para Orbán, las malas noticias no terminan ahí. Desde que comenzó la invasión rusa, Hungría ha sido uno de los pocos países en Europa que se niega a dejar de comprar petróleo ruso. Hungría ha pagado a Putin decenas de miles de millones de dólares en 3 años, dinero que Putin ha usado para matar civiles ucranianos. Y cada vez que le preguntan a Orbán sobre esto, su respuesta siempre es la misma. Hungría está rodeada de tierra, así que solo tiene opción de Rusia. Escucha esto. El presidente Zelensky te pidió dejar de comprar petróleo ruso y dijo que apoyas más a Rusia que a Estados Unidos. ¿Qué respondes? No puedo cambiar la geografía. Trato de ser un hombre fuerte. Puedo cambiar la política, pero no puedo cambiar la geografía. Hungría, al no tener salida al mar, depende de oleoductos y debe comprar petróleo a Rusia. Ahora, la negativa de Orbán es exactamente la razón por la que estas nuevas sanciones de Trump son un golpe tan fuerte para la economía de Hungría, que ya está teniendo dificultades. Debido a las sanciones, Hungría ahora corre el riesgo de enfrentar sanciones ella misma si sigue comprando ese delicioso petróleo ruso que tanto le gusta a Orbán. Y esta es exactamente la razón por la que Orbán en realidad está apresurándose a Washington mientras grabo este video, para convencer a Trump de que le dé una excepción. Pero verás, esa excusa húngara que Orbán ha estado usando puede que en realidad no funcione, porque la Unión Europea le ha ofrecido a Hungría varias opciones diferentes para reemplazar ese petróleo ruso. La más sencilla es que Hungría puede obtener el petróleo al mismo precio a través de una ruta más corta desde Croacia. Una comisión de la Unión Europea asegura que puede cubrir toda la demanda de Hungría, que hoy obtiene de Rusia. Y esto es exactamente por lo que Orbán está entrando en pánico, porque puede ver que Estados Unidos en realidad está a favor de este plan. Solo escucha lo que dijo el embajador de Estados Unidos ante la OTAN esta mañana. Turquía y Eslovaquia, que siguen comprando petróleo y gas ruso, presentarán un plan y ejecutarán un plan para dejar de depender del petróleo y gas ruso. Y ya sabes, Hungría, a diferencia de muchos de sus vecinos, no ha hecho ningún plan ni ha tomado ninguna medida activa. Así que vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a seguir trabajando con sus vecinos, como Croacia y otros países, que pueden ayudarlos a dejar de depender. Y, como sabes, es probable que ese gasoducto se cierre en los próximos años. Así que hay mucha planificación que nuestros amigos en Hungría deberían hacer, y vamos a ayudarlos. Como buenos aliados, hagan y ejecuten esos planes para dejar de depender del petróleo y gas ruso. Ahora, esto en realidad puede ser lo que menos le preocupe, porque incluso si Hungría quisiera, pronto puede que ya no puedan conseguir ese petróleo ruso. Esto tiene que ver con el oleoducto Druzhba que Hungría utiliza para obtener petróleo de Rusia. Para entender este problema, debemos regresar a 2022 cuando alguien, cuya identidad desconocemos, hizo explotar. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fueron construidos para transportar gas natural de Rusia a Alemania. El mes pasado, fiscales alemanes emitieron una orden de arresto contra un ucraniano residente en Polonia. Fiscales alemanes afirman que él integraba un grupo de 7 que atacó el gasoducto. Los fiscales esperaban que los tribunales polacos extraditaran a esta persona a Alemania para ser juzgado. Bueno, la decisión polaca sobre este asunto fue una sorpresa para todos, incluida Hungría. Escucha lo que dijo el juez tú mismo. En resumen, Ucrania y sus fuerzas especiales siguen siendo Ucrania. En resumen, si fueron Ucrania y sus fuerzas especiales, incluyendo al buscado, Rudociągów wroga, que organizaron una misión armada para destruir el oleoducto enemigo, esas acciones no fueron ilegales, sino justificadas, racionales y justas. racionales y justas. Quiero aclarar algo.
el juez no afirma que la persona acusada haya realizado el ataque, porque aún no hay juicio ni se le ha declarado culpable. El juez en realidad dice que, aunque él hizo el ataque, estaría totalmente justificado. En esta situación, Rusia está invadiendo Ucrania. Y por supuesto, Ucrania no tiene ninguna obligación de proteger los bienes rusos. Ahora, basándose en ese argumento, el juez rechazó la solicitud alemana de extradición, y los fiscales polacos también confirmaron que no apelarán la decisión del juez. Ahora, el viceprimer ministro polaco tiene una manera mucho mejor de explicar todo esto de lo que yo jamás podría. Así que, mira lo que dijo. Cuando un agresor extranjero está bombardeando tu país, puedes legítimamente contraatacar saboteando la capacidad del agresor para financiar la guerra. Se llama defensa propia. Una nota rápida. El viceprimer ministro polaco, Radoslaw Swerskowski, se está volviendo uno de mis políticos favoritos, no solo en Polonia, sino en el mundo. Habla muy bien y es muy carismático, y además de eso, no tiene miedo de enfrentarse públicamente a Putin. Estas guerras coloniales suelen durar cerca de una década. Solo terminan cuando el agresor concluye que no puede ganar. Y normalmente terminan por un equipo diferente al que las empezó. Vaya, bueno, eso significa que estás hablando de muchos más años posiblemente, ¿no? O sea, dependiendo de si empezaste en 2014 o en 2022, hablas de un posible cambio de régimen en Rusia. Bueno, si ves la historia de Rusia, Rusia ha perdido muchas guerras. La guerra de Crimea, la guerra ruso-japonesa. Fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, perdió en Polonia en 1920, en Afganistán y la Guerra Fría, y todas tienen algo en común. Solo después de la guerra han habido reformas en Rusia, y de hecho las reformas solo ocurren después de una guerra perdida. Así que, en realidad, perder esta guerra para Rusia no solo sería bueno para Ucrania y para Europa, sino también para Rusia. En casi todos esos casos hubo cambio de régimen en Rusia. Después de la guerra ruso-japonesa, que en realidad fue terminada por el presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Con el Tratado de Portsmouth, Nicolás II se compró 12 años. Pero bueno, volviendo al tema. Este mensaje también fue confirmado por el primer ministro polaco, de una manera muy poética. Mira, el problema con Nord Stream no es que lo hayan volado, el problema es que fue construido. Ahora, mensajes como estos, y por supuesto, el fallo del juez polaco, están asustando a Hungría. Porque, igual que los gasoductos Nord Stream, Hungría tiene uno desde Rusia que Putin utiliza para financiar su guerra. Este gasoducto no es otro que el gasoducto Druzhba. Y pon atención a esa parte que viene de Bielorrusia a Ucrania y luego va a Eslovaquia y Hungría. Bueno, ese es el gasoducto que mantiene a Orbán, pero incluso para Putin este es un gasoducto muy importante. En 3 años ha ganado miles de millones anualmente, pese a las sanciones. Así que para Putin, esta es una muy buena manera de evadir las sanciones. Cuando vi este mapa por primera vez hace meses me pregunté, ¿por qué Ucrania no cierra esa parte que atraviesa su país? Bueno, la respuesta en realidad es bastante simple. Ucrania no quiere molestar. La Unión Europea. Por eso Ucrania espera su permiso para cerrarlo. La Unión Europea ha intentado aprobar varias leyes para lograr eso. Pero siempre es el veto de Hungría el que sigue bloqueando los planes para cerrar este gasoducto. Bueno, ahora parece que, basándose en el nuevo veredicto polaco, los funcionarios húngaros están un poco preocupados por mantener este gasoducto en funcionamiento. Observa la reacción del ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, especialmente para quienes no conocen Twitter. El primer tuit vino del primer ministro polaco, quien dijo que los tribunales han negado la solicitud de extradición. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría responde, escandaloso. Polonia dice que si no te gusta una infraestructura en Europa, solo la vuelas. Así, autorizan anticipadamente un ataque terrorista en Europa. Polonia no solo ha liberado, sino que está celebrando a un terrorista. A esto ha llegado el Estado de Derecho europeo. Mi mensaje para el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría es simple.
Si realmente odia a los terroristas, tal vez debería evitar que su primer ministro visite a uno en el Kremlin. Pero solo para aclarar esto una vez más, en caso de que el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría esté viendo este video. El juez polaco no está diciendo que puedas volar cualquier cosa y todo. Él está diciendo que si alguien está invadiendo tu país, puedes ir tras sus finanzas. Eso se llama defensa propia. Aclaro, por si el ministro de Relaciones Exteriores húngaro no lo sabe, el ataque no fue en territorio polaco. El Nord Stream fue destruido en aguas internacionales. Ucrania y los ciudadanos ucranianos están completamente en su derecho de hacer eso. Y de nuevo, no estoy diciendo que este tipo lo haya hecho, pero si lo hizo, es completamente comprensible. Y además, no soy abogado ni nada por el estilo, así que no voy a debatir la legalidad de todo esto. Moralmente, Rusia está matando niños ucranianos en jardines de niños. Tenemos esto en video, y Rusia está atacando departamentos ucranianos, asilos de ancianos ucranianos. Creo que es completamente justo que Ucrania elimine cualquier cosa que Rusia esté usando para financiar esos misiles y financiar esos drones. ¿Y sabes qué? Las elecciones en Hungría son en 6 meses, y creo que Orbán y su ministro de Relaciones Exteriores se sorprenderán al descubrir que incluso los ciudadanos húngaros están de acuerdo conmigo. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse aquí abajo y nos vemos en el próximo video.